Bien, chicos, bienvenidos nuevamente a esta clase de Ciencias Sociales para el cuarto de secundaria del Colegio San José. Vamos a hablar, podemos hablar acerca de la sociedad y la cultura en el siglo XIX. A ver, chicos, esto es algo muy importante detallar. La semana anterior habíamos hablado acerca de cómo Europa estaba teniendo una nueva configuración en el ámbito político, económico y social. Habíamos sido testigos de cómo algunos países, como parte pues de esta ideología del nacionalismo, habíamos logrado formar o unir, por ejemplo, Italia, Alemania, ¿verdad? Entonces hubo una serie pues de cambios muy importantes, los movimientos obreros cada vez estaban más organizados, entonces los cambios políticos, económicos que se dieron en el siglo XIX dieron pues importantes transformaciones a Europa. Ahora, y eso también va a repercutir enormemente en lo que es la ciencia y la cultura. Justamente hoy lo que vamos a enfocarnos, ¿no? Los primeros grandes avances científicos y también sin duda cómo es que también la educación va a empezar pues a masificarse, porque recuerden que durante un largo periodo la educación pues solamente era para las clases dominantes, para las élites, pero a mediados del siglo XIX esto cambia de manera significativa. Pero hay un propósito y eso lo vamos hoy día a descubrir. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien. Recuerden, chicos, cada parte que está ahí lo copian, ¿ya? Por favor, ¿ya? A ver, empecemos primero, sin duda, pues con la ciencia. Realmente aquí, jóvenes, va a empezar a crecer enormemente o se va a desarrollar lo que es la ciencia. En especial en las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿correcto? Por ejemplo, eran tiempos donde surge pues una teoría muy importante, controversial en su momento, porque aquí justamente Darwin, que es el principal ideólogo de esta teoría, consideraba pues que todas las especies que están habitando el planeta habían pasado por un proceso de cambio y adaptación, donde la naturaleza solamente escogía a aquellos genes más fuertes y eliminaba a aquellos que no lo eran. Es decir, la adaptación de la naturaleza y la lucha por la supervivencia, a la cual pues Darwin llamó la selección natural. Ahora, gracias a esta teoría, eh, un grupo importante de intelectuales, investigadores, principalmente europeos, van a utilizar estas teorías para luego trasladarlas en, y dar forma a lo que se conoce como el darwinismo social. A partir de ahí, jóvenes, es donde empieza pues a tener esta idea bajo un concepto pseudocientífico, porque está comprobado que lo que voy a mencionar no es cierto, de que consideraban pues de que existía pues una superioridad racial, que las razas blancas, obviamente europeas, estaban por encima del resto. Es ahí donde empieza pues ya a germinar bastante este pensamiento del racismo, ¿no? De la discriminación. ¿Y por qué, profesor, utilizaban esta forma, esta actitud, esta ideología que quería imponer Europa en el resto del mundo? Porque esto le permitía justificar las incursiones, las invasiones a otros pueblos. Estamos pues hablando un periodo donde las potencias industriales estaban colonizando otros continentes, África, Asia, Oceanía, y recuerden pues que Inglaterra pues tenía mucha influencia en la economía en América Latina, ¿no? Tenía una gran influencia. Entonces había que ver la manera pues cómo justificar estas invasiones diciendo pues que el hombre europeo viene a estas tierras a civilizar a estos pueblos
atrasados, ¿no? Ese era el concepto. O sea, utilizando obviamente una teoría de la evolución de Darwin, pues consideraban pues que existen obviamente razas más evolucionadas que tienen todo el derecho de oprimir, de someter a otros que estaban en menores condiciones o en condiciones desiguales. Ah, ahí viene pues la idea pues del hombre blanco progresista, civilizador. Yo no estoy viniendo a invadir, estoy dando progreso a estas naciones, a estos pueblos atrasados. Pero en el fondo, ¿qué es lo que buscaban? Ocupar realmente sus tierras, sus recursos, etcétera. ¿Correcto? Entonces se va a utilizar justamente eso. Hoy en día la teoría de Darwin, si bien es cierto, es válida, hay un cierto cuestionamiento, ¿no? Porque la base en la cual se sustenta Darwin sobre la teoría de la evolución es que existen obviamente especies que están mejor adaptadas y por estar mejor adaptadas son las que pueden continuar prevaleciendo. Pero los científicos se han dado cuenta pues que habían especies eh, que estaban muy bien adaptadas, pero igual se extinguieron. Entonces como que no, digamos, está muy, como que la teoría de Darwin no se encaja mucho con los nuevos descubrimientos que se han dado con respecto pues a la evolución misma, ¿no? Pero todavía es algo que se mantiene bastante hasta nuestros tiempos. Pero como repito, utilizaron esta teoría controversial en su momento para aplicarlo esto para que Europa someta a otros pueblos, ¿no? Con esta del darwinismo social. ¿Ya? Justamente mmm, voy al finalizar la clase, o de repente ya cuando estemos en la presencialidad, voy a mostrarles un extracto justamente de esta película que les mencioné, ¿no? Sobre Django sin barreras, no, sin cadenas, perdón, donde justamente aparece pues esta persona, ¿no? Este latifundista, terrateniente, que le menciona a Django, ¿no? Acerca de por qué obviamente los esclavos merecen estar en esa condición justamente por su forma, por el cráneo, etcétera, ¿no? Algo que voy a yo a decirles en su momento, ¿no? Si es que el tiempo obviamente nos permite. Pero bueno, a partir de ahí pues es donde todavía existe, y digo existe porque vemos todavía que existen sociedades donde lamentablemente siguen siendo discriminadoras raciales y consideran pues que existen razas superiores y razas inferiores, cosa que eso está totalmente descartado. La antropología moderna descarta todo ese tipo de posibilidades. No existen gentes o personas más inteligentes o menos inteligentes, no existen personas superiores o inferiores. Existen ciertas condiciones que hacen, obviamente, que exista cierto desequilibrio o desnivel, por supuesto, claramente. Pero eso no tiene que ver, obviamente, con la capacidad misma ni con el desarrollo cerebral, sino son otros los factores. A ver, hay sociedades que constantemente viven la esclavitud y por lo tanto, pues hay toda una inferioridad, pero no es por su condición física, ¿no? Son otros los componentes que hacen obviamente que sean sociedades inferiores, que haya cierto atraso tecnológico, pero es porque hay una estructura de sometimiento, ¿no? De naciones sobre otras, eso es lógico, pero en líneas generales la naturaleza no ha dotado pues de gentes o de personas con gran capacidad intelectual y otras con menos, ¿no? Son otros los factores que pueden condicionar al desarrollo humano, ¿no? Aparte de los factores genéticos, están pues los factores externos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo te pregunto, ¿no? ¿Quién tiene mejor condiciones de poder, digamos, tener una mayor actividad académica y profesional? Aquel niño de repente que tiene una familia consolidada, que tiene acceso a la educación y, y toda la tecnología necesaria a su alrededor, o aquel que de repente pues carece de ella, que no haya escuelas, por ejemplo, alrededor de él, que tenga una familia totalmente fragmentada. ¿Se dan cuenta? Entonces, claramente, pues ahí hay un aspecto externo, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en el tema de la gestación, hay madres, por ejemplo,
porque no tienen acceso a la salud o por la ignorancia misma, no le permite dar los medicamentos necesarios para que el embarazo pues sea próspero, ¿no? Por ejemplo, se sabe pues vital que las mujeres que están en estado de embarazo pues puedan tomar ácido fólico y otros productos para que el feto pues pueda tener un buen desarrollo. Pero obviamente una madre que sí cuenta pues con todo lo necesario de salud, servicios y con un médico que le permite hacer ese monitoreo, entonces hay garantía pues de que haya un gran desarrollo de embarazo. Pero ¿qué pasa con la madre que no tiene ese acceso a la salud? Hay muchos chicos, por ejemplo, que durante los primeros años de vida sufren anemia porque no tienen cómo alimentarse. Y está demostrado que los primeros años, cuando el niño, el infante, no tiene la suficiente capacidad de desarrollo, no está bien alimentado, entonces es irreversible. Va a tener problemas de aprendizaje en un futuro. Y es una persona pues que cuando llegue a la etapa adulta va a estar totalmente frustrado porque no va a poder adquirir los conocimientos necesarios que harían de repente otros niños. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pues tiene que ver mucho también los factores externos, ¿no? Y claro, pues en los países pobres hay mayor posibilidad pues de que tengamos una sociedad con esas limitaciones a aquellos países que de repente son ricos, ¿no? Que tienen, digamos, casi todos los accesos para poder llevar una vida saludable y óptima. Ahí digamos, la diferencia. Pero no es por cuestión racial o genética, ¿no? Son otros los factores que impiden ese desarrollo de las personas. Muy bien. Entonces ahí claramente vemos pues que las ciencias empiezan pues a ir desarrollándose y también paralelo a estos jóvenes vamos a ver también otra importante ciencia, ¿no? Que es en este caso la sociología. Eh, el, el promotor justamente de de la sociología es Augusto Comte, importante filósofo, pensador francés, creador del positivismo. Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y qué es el positivismo? Bueno, Comte considera pues que nosotros hemos pasado por un proceso de desarrollo y que la única manera para que una sociedad progrese es a través de la ciencia. Pero no cualquier ciencia, ¿no? Sino una ciencia observable, una ciencia que se pone en práctica, ¿no? A través de la experimentación. Entonces, Comte estaba completamente seguro de que la ciencia era la única que puede contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿no? El progreso, es decir, el progreso de la humanidad es gracias a la ciencia empírica. Bueno, la ciencia en sí a través del trabajo de campo, perdón. Ahora, pero ¿por qué positivo? ¿Por qué es positivismo? Porque obviamente la ciencia al dar progreso, ¿no? De ahí viene pues, ¿no? Lo positivo, ¿no? Lo que eso ayuda a la humanidad a progresar. Ahora, este positivismo tuvo mucha repercusión en diferentes partes del mundo, chicos, en especial en América Latina. Y justamente a partir de la introducción del positivismo en América Latina y en especial en el Perú, ¿qué es lo que la élite mayormente hace? Adopta ese pensamiento de que la única manera pues, para progresar es abrazar a la ciencia y dejar de todo lado los temas cultural autóctono. Es ahí donde cada vez más los peruanos nos desvinculamos de nuestros antepasados, de nuestras costumbres, del conocimiento del espacio geográfico que antes los antiguos peruanos conocían, justamente por asimilar el positivismo, de querer imitar todo lo que viene de Europa, de que todo lo que viene de ese continente es bueno y todo lo que es nuestro es malo. Por ejemplo, se importaba bastante bebidas traídas de Francia, la vestimenta de París y otros productos, el té de Londres, y se despreciaba todo lo que era producto autóctono. Igual, ¿no? Los alimentos, ¿no? ¿Qué prefieren alimentos? La comida francesa, por ejemplo.
pero la comida peruana simplemente eso era para la gente de las clases populares, punto, ¿no? La élite despreciaba todo lo autóctono. La educación solamente era para unos cuantos, para los privilegiados. La población en general estaba marginada de cualquier tipo de intento de lograr algún tipo de educación. Es más, habían intelectuales que decían que los indígenas no tienen derecho a estudiar porque no comprenden la naturaleza. Están incapacitados para ella, ¿no? Imagínate hasta dónde llegaron a, a cuestionar, ¿no? Eh, a través de este pensamiento influenciado por el positivismo, por el darwinismo social, de que habían pues personas que no merecen estudiar. Imagínate, ¿no? Hasta dónde llegaron ese tipo de pensamientos. Y bueno, pues la única manera pues de que esta sociedad o que una sociedad surja era pues aplicar el positivismo, ¿no? La idea del progreso es que la humanidad pues pase de ser una sociedad bárbara a una gran civilización, ¿no? Ese era obviamente el concepto que Comte tenía. Ahora, eh, el positivismo, que llega con mucha fuerza en América Latina, mmm, quien lo trae y que logra tener un impacto importante en la sociedad, sobre todo en las clases dominantes de esta parte de la región, va a ser Spencer. A pesar de que Comte es el fundador, es Spencer el que más bien logra que, que estas ideas puedan tener una gran vigencia en estos tiempos. Ahora, en el caso de Perú fue sin duda fundamental en el sentido de que tuvo mucha prevalencia, o perdón, tuvo mucha influencia, porque justo estábamos pasando por un periodo de mucha crisis, ¿no? Habíamos sido derrotados en la guerra con Chile, teníamos una sociedad y una economía totalmente fragmentada, entonces muchos intelectuales consideraban pues que la única manera para que el Perú pueda resurgir era poner en práctica el positivismo, pero eso causó pues un daño tremendo en la cultura nacional, ¿no? Donde, como te mencioné hace poco, se despreciaba, ¿no? Todo lo autóctono. Y este positivismo entró con mucha fuerza, sobre todo en las instituciones educativas, tremendamente, ¿no? Y en la cual pues causó un gravísimo daño, porque esto, aplicando pues el darwinismo social, pues empezó pues a haber un sinónimo de desprecio por lo nuestro, por lo autóctono. Y ahí pues donde empieza pues a formarse con fuerza el tema pues del racismo, de la discriminación, que hasta el día de hoy todavía nos aqueja. Es increíble que a pesar de ser un país multidiverso, de muchas etnias, sigamos siendo pues discriminadores y claramente pues racistas, ¿no? Entonces, muy importante cómo también en el plano ideológico, filosófico, también va a influenciar bastante, ¿no? En el desarrollo de las ciencias. En especial, como mencioné, de las ciencias sociales, ¿no? De las ciencias sociales, de las ciencias naturales, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ya está. Profesor, ¿qué es el proceso de secularización? Ya. Bueno, en su momento, la palabra secularización se da con mayor fuerza en tiempos de la Revolución Francesa, ¿no? Que era pues apropiarse de los bienes de la iglesia, ¿no? Ahora, este proceso de secularización hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Recordemos, jóvenes, que en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Se inició pues todo un proceso de secularización, ¿no? Es decir, la pérdida pues de la influencia, ¿no? De la iglesia en general sobre la sociedad, ¿no? La iglesia obviamente va a perder mucha fuerza en este aspecto durante estos años, ¿no? Cuando empieza sobre todo pues a crecer enormemente las ciencias. Entonces, ¿y esto, profesor, a qué se debe exactamente? Hay tres razones o tres factores por la cual pues, las iglesias empiezan a perder una gran influencia en la sociedad de ese tiempo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el proceso de urbanización. ¿Eso qué significa, profesor? Bueno, la inmigración pues, a las ciudades hizo que mucha de la población, mayormente pues que vivía en los campos, huyera pues del control de las iglesias, porque mayormente pues la iglesia mantenía pues un mayor control en las zonas rurales.
Siempre en cada pueblito, chicos, vas a encontrar una capilla. Y bueno, en esta oportunidad, la gente, pues, al tener acceso a otro tipo de actividad como el comercio, abandonan los campos y se trasladan a estas zonas urbanas. Y la iglesia, pues, ya no tiene cómo poder seguir controlando porque ya no están en los campos. Ahora los campesinos pasan a ser, pues, proletarios, trabajadores, que van obviamente a elaborar en las fábricas. Entonces, esa es una primera razón por la cual la iglesia empieza a debilitarse. Segundo factor, la legislación surgida tras la Revolución Francesa. A ver, recordamos un poquito de la revolución que de hecho habrán llevado el año pasado. Eh, bueno, para empezar, esto fue imitada en muchos países, ¿no? Pero ¿qué significa? Bueno, prácticamente su influencia, pues, ¿no? De la iglesia había debilitado enormemente, ¿no? En este caso, con respecto, pues, a las propiedades y a las riquezas, ¿no? Recuerden que durante la Revolución Francesa, el Estado se apropia de los bienes. Y esa manifestación va a imitarse en otros países, ¿no? Donde los estados, obviamente, con el afán pues de adquirir mayor poder y recursos, confiscan los bienes de la iglesia, principalmente tierras. Entonces, eso, digamos, hay que tomar en cuenta. Y bueno, pues el Estado sustituyó pues a las iglesias en su papel pues de regular la vida social y privada de las personas, ¿no? Antes lo era la iglesia te decía qué era lo que tenías que hacer en tu vida, ahora es el Estado el que tome ese control, ¿no? Hay una sustitución ahí, ¿no? La iglesia ya no impera la vida de las demás, sino es el Estado, a través de sus normas, sus leyes, que son las que van a regir el orden, el control de las masas. Y el último factor tiene que ver, obviamente, con el desarrollo y la difusión de la mentalidad científica, que gracias pues a los libros, a las universidades, instituciones en las cuales van a ser lugares donde se van a transmitir esos conocimientos, pues prácticamente las creencias tradicionales propias del cristianismo fueron muy cuestionadas, totalmente. Ya la gente va a empezar a tutar, ¿no? Algunos temas que la iglesia siempre había logrado cautivar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente ya empezó pues a reflexionar, a ser un poco más crítico de la realidad. Entonces, ya no eran pues en este caso muy contundentes, ¿no? El pensamiento ideológico de la iglesia que por mucho tiempo imperó sobre la mente del poblador, principalmente campesino. Entonces ahí cambió completamente. Entonces digamos, fueron los tres importantes factores por los cuales la iglesia se debilita durante este periodo del advenimiento de las ciencias, de la tecnología, del progreso y de la masificación de la educación. ¿De acuerdo? Eso es importante siempre reconocerlo. Profesor, entonces, dígame usted, a ver, acá un ratito, perdón. Entonces, ¿cuál es la situación, pues, de las iglesias cristianas? Bueno, las nuevas ideas, los procesos que afectaron enormemente, pues, a la hegemonía del cristianismo, produjo, pues, una reducción, por así decirlo, de la fe, ¿no? Del concepto de cristianismo que la gente antes tenía. Y recordemos pues que esto también se dio mucho más, eh, sobre todo pues, como repito, con el surgimiento y con la expansión del pensamiento crítico, de las ciencias, de la masificación de la educación y todo ello, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, la iglesia, ya sea por parte del catolicismo o de los protestantes, van a tener pues sus propios criterios
sus propias luchas, ¿no? Para poder todavía mantener como institución y al menos preservar a sus fieles, ¿no? Que eran los que todavía seguían con ella. Por ejemplo, la Iglesia Católica, de hecho, pues a través del Papa León III va a criticar pues tanto el socialismo como el capitalismo, ¿no? Ese capitalismo salvaje que llaman, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿qué critica al socialismo? Bueno, lo critica por proponer o motivar, por así decirlo, la lucha de clases, ¿verdad? Eh, la abolición de la propiedad privada, por ejemplo. Todo eso obviamente por vía violenta, porque eso es lo que Marx siempre había mencionado, eso lo habíamos tocado en su momento, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del socialismo científico, toda acción obviamente se da por la vía de la violencia, ¿no? Eso es lo que afirma. Entonces, la iglesia claramente lo critica, ¿no? Por tener ese tipo de actitud. Pero como te digo, también cuestionó mucho el capitalismo, ¿no? Porque todo este capitalismo, como mencioné, pues injusto, como para ellos, porque el capitalista, según la iglesia, pues vivía a expensas del sufrimiento, ¿no? En este caso, de la precariedad, ¿no? En este caso, de la situación del proletariado, que vivía obviamente de la miseria, del abuso al trabajador. Más bien, la iglesia propone como una alternativa, pone pues como una alternativa, más bien una participación mayor por parte ¿no? Del Estado en la protección pues de la población, ¿no? Sobre todo pues de los más pobres, algo que todavía pues se mantiene, ¿no? La iglesia siempre trata pues, que el Estado sea quien se encargue pues de los más pobres, todo eso, ¿no? Como un mediador inclusive. Es más, la iglesia aquí en el Perú ha tenido mucha participación cuando la situación ha sido mucho más crítica. Por ejemplo, imaginemos que estas manifestaciones que hemos tenido, esto se agudice cada vez más, pues no va a haber otra opción que tenga que ver, pues, para poder contener el caos, tener, pues, como mediador a la iglesia. La iglesia sería, pues, tal vez el único mecanismo que tiene en la democracia para que esto pueda llegar a un mayor, o que esto no se dilate más, ¿no? Y eso es posible que eso se lo pueda lograr, porque en el Perú algo que se conoce bastante y históricamente es que la iglesia ha sido un elemento fundamental para el comportamiento o la conducta de la sociedad peruana. Si en caso esto llega a rebalsarse, porque puede ocurrir también, ahí sí habríamos pues que buscar otros mecanismos que no van a ser nada más democráticos, ¿no? Como un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Como lo que ha ocurrido, ¿no? En nuestros tiempos de mayor crisis, ¿no? Claro, el golpe de Estado se han dado justamente para evitar el caos, ¿no? Sin lugar a duda. No ha sido por otra cosa. Cuando ya los partidos políticos, la iglesia no han logrado pues eh, bajar esos ánimos, ¿no? De las masas. Entonces, aquí la iglesia propone más bien pues que sea que el Estado que vele por los más pobres, que la iglesia garantiza que también va a velar por ellos, ¿no? Entonces así se va, así de esa manera pues se puso las bases, ¿no? De lo que se conoce hoy en día como doctrina, ¿no? Social de la iglesia. Por eso, si te das cuenta, la iglesia en sí no tiene una participación directa en la política, pero sí está ahí siempre, ¿no? Como un mediador, ¿no? O como alguien que toma una opinión, ¿no? Acerca de la situación. Pero de alguna manera, pues, participa directamente, pero sí está ahí. Eso sin lugar a dudas. La iglesia siempre ha tenido un papel importante en la política, pero de manera indirecta. De manera indirecta. Por otra parte, los protestantes, chicos, debido pues a su propia formación, por la cual los llevó a tener un rompimiento con la iglesia misma, a mí destacó pues un surgimiento más metódico, es decir, un movimiento religioso que cada vez empezó a atraer a los distintos sectores de la sociedad, en especial de las clases trabajadoras, pero mayormente en Europa, ¿no? Mayormente en Europa. En especial
Gran Bretaña. Entonces, los valores religiosos, la cultura democrática, van a ser difundidos justamente por este método, ¿no? De las iglesias protestantes, ¿no? El metodismo. Mm, y, y eso va a repercutir enormemente, como te mencioné, en los sectores populares, y especialmente en las familias de las clases trabajadoras. Y que, y eso, aunque lo crean, también va, bueno, fue un factor, ¿no? Que impidió, pues, ¿no? El arraigo, pues, de esas ideas revolucionarias en el proletariado inglés, ¿no? Claro, la iglesia protestante fue más eficaz en ese aspecto porque supo no solamente entender a las clases trabajadoras, sino que también a través de ella permitió, pues, que justamente estas masas, estos trabajadores proletarios, no tengan, pues, una, una actitud más violenta para poder obviamente alcanzar, pues, sus derechos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las masas trabajadoras ahí fueron un poco más tranquilos cuando empezaron obviamente a exigir sus derechos, ¿no? Gracias a la intervención justamente de la iglesia. Claro, entonces la iglesia siempre ha cumplido una función muy importante, ¿no? En la conducta de las masas, cuando a veces se quiere esto, cuando las turbas o las personas empiezan pues ya a, a romper todo límite de entendimiento y simplemente pues la violencia se prolifera, ¿no? Esto se puede magnificar inclusive, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien, entonces estos, digamos, fueron las formas, ¿no? Como las iglesias cristianas han logrado tener mucho empuje. Ahora, en el caso de los movimientos evangélicos, a diferencia de la iglesia católica en el Perú, los movimientos evangélicos sí tienen una mayor participación en la política y están cada vez teniendo más fuerza. En las últimas décadas, los movimientos evangélicos han logrado tener mucha influencia en América Latina, sobre todo en el Brasil y en el Perú claramente también, ¿no? O sea, no nos sorprendamos pues de que algunos años tengamos representantes muy importantes en el Congreso o en otras partes del poder del Estado que vengan de esos movimientos. No se sorprendan, no se sorprendan para nada eso. Ellos sí tienen una mayor participación directa, ¿no? En la política. Así que hay que tener mucho cuidado. Ejemplo, bueno, hace años atrás hubo muchas marchas, ¿no? Esto de con mis hijos no te metas y todo eso cuando se quería hacer un cambio en la educación, en la currícula educativa, pues ahí los movimientos evangélicos son los que tomaron mucho más fuerza, ¿no? Las manifestaciones que se dieron. ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores, tremendamente. Así que hay que tener mucho cuidado con esos movimientos porque tienen más captación de gente que cualquier otro movimiento institucional que podamos tener, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a terminar, chicos, con esta parte antes que nos gane la hora. ¿Sí? Ya cuando somos en clase presencial vamos a hacer una actividad ya. Vamos a ver un poco acerca de la difusión, chicos, de la educación. A ver, miren, a lo largo de todo el siglo XIX, el siglo XIX, eh, claramente pues se desarrolló un movimiento inédito en nuestra historia, ¿no? En la cual pues va a haber se plantea pues una drástica erradicación del analfabetismo. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cuál fue la razón? Ahora pues los gobiernos lo que quieren es que la gente viva mucho mejor. Calma. En realidad lo que buscaban era lo siguiente. Debido pues a los cambios tecnológicos, chicos, que se estaban dando en ese tiempo, eh, era necesario pues que la población tenga un cambio distinto, ¿no? Que así como se dieron cambios en el manejo de las tecnologías, de nuevas herramientas, e instrumentos, habría que pues tener gente que esté capacitada para poder también utilizar esos materiales, esas herramientas y esos instrumentos. Entonces, ¿qué mejor obviamente que hacer toda una reforma educativa? Entonces, y el primer paso era pues erradicar el analfabetismo, tremendamente. Y hacer una reforma educativa que permita pues que el niño alcance pues un mayor nivel de aprendizaje para que cuando llegue a la vida adulta sea capaz de utilizar esas herramientas y esas tecnologías que están
ya utilizándose en ese tiempo, sobre todo durante la segunda y tercera revolución industrial. ¿Qué profesor? Entonces, mayormente pues se le educaba para que al final pues sea un proletario más. Claro, por supuesto. Por eso obviamente se va a masificar la educación. Actualmente, jóvenes, por ejemplo, ¿por qué se están enseñando a los chicos basada en las competencias y todo ello? Claro, porque lo que se está buscando es que con el tiempo, cuando lleguen a la vida adulta, puedan adaptarse al mercado laboral y poder obviamente utilizar las nuevas tecnologías, basadas obviamente en la inteligencia artificial, la robótica, entre otros. Y necesitas obviamente ser muy competitivo, ¿por qué? Porque los trabajos manuales simples, no calificados, simplemente van a desaparecer, van a ser reemplazados por las máquinas. ¿Y qué va a pasar con esa persona que no está capacitada? Simplemente no tiene trabajo, ¿no? No va a tener trabajo alguno. Ese es el problema. Entonces se está capacitando pues una nueva formación de estudiante. En esa época justamente se preparaba al alumno para obedecer, porque eso es lo que tenías que hacer, ¿no? Cuando estés en la fábrica, obedeces, tú no empiezas a criticar, a pensar. Ahora no, ahora que te están enseñando, a obedecer simplemente no, a ser crítico, a pensar, porque tú tienes que razonar ahora, ¿no? Porque cuando tú logres tener un trabajo en el mercado laboral nacional o mundial, lo que más va a valer es tu habilidad y tu conocimiento a través del raciocinio, del pensamiento crítico. Lo mecánico ya fue, no va a haber un trabajo mecánico, todo eso lo hacen las máquinas, la inteligencia artificial. Entonces se requiere obviamente de mayor capacitación, especialización para que puedas obviamente tener un trabajo bueno. Y en esa época se le capacitaba a los niños o se les utilizaban estrategias adecuadas a los niños para que en futuro puedan adaptarse pues a las nuevas tecnologías de esa época. Claro. Por eso es que se van a dar pues grandes transformaciones políticas, chicos, en diferentes partes del planeta, incluso en los países de tercer mundo como el nuestro, ¿no? Donde también a inicios del siglo XX también va a haber un cambio drástico en la reforma educativa. Muchos dirigentes políticos, eh, autoridades, gobiernos, van a ver pues en las escuelas un instrumento importante donde ahí se van a transmitir pues los valores, códigos, ¿no? Que antes obviamente era propio de la iglesia que los hacía, ¿no? Ahora el Estado obviamente toma eso, ¿no? Lo que es el patriotismo, el respeto a la patria, a la constitución, a las normas, ¿no? Y por eso pues el Estado asume que ahora el sistema educativo debe estar en sus manos, ¿no? Si te das cuenta, el sistema educativo es ahora del Estado, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. La educación pública tiene que estar dirigida por el Estado. ¿Y el Estado qué cosa va a transmitir? Valores, códigos, una serie de elementos que obviamente permitan dar una formación a esos futuros ciudadanos, pero repito, ya ahora bajo el control del Estado y ya no de la iglesia que antes era así, ¿no? La iglesia antes controlaba pues la educación, ¿no? Recuerden, desde el Imperio Carolingio la iglesia pues controlaba la educación, ellos fueron los que crearon las universidades, en fin, ahora esto ha ido cambiando, ¿no? Totalmente. Entonces interesante, ¿no, chicos? Que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Todo claro? Oh, pero Todo claro, muy bien. Todo claro. Muy bien, muy bien.